Bueno, muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial relacionado a la aviación, que es la multilateración en la vigilancia aérea. Eh, esto es presentado por Yuri Cruz, Steven Díaz, Paola Novoa y Omar Pavón. Bueno, vamos a iniciar primero que todo con una definición de lo que es la multilateración o MLAT, donde básicamente encontramos que esto es un sistema de vigilancia cooperativa que determina la posición tridimensional de una aeronave mediante la medición ultra precisa de las diferencias de tiempo de llegada o TDOA, que viene del acrónimo en inglés, Time Difference of Arrival. Y bueno, esta diferencia de tiempos de llegada se mide con relación a las señales emitidas por el transpondedor en modo A, modo C, modo S o por transmisiones ADS-B, que significa Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Y estas señales son captadas por una red distribuida de estaciones receptoras sincronizadas mediante referencias temporales de altísima precisión como lo es el GNSS, que significa Sistema Global de Navegación Satelital, como lo es el GPS-DO, que significa Oscilador Disciplinado por GPS, y como lo es el PTP-V2, que es el Protocolo de Tiempo de Precisión IEEE versión 2. Siguiente, por favor. Bueno, la multilateración tiene varias características que son la precisión, la economía y la confiabilidad. Y estas características pues, nos permiten asegurar que la multilateración es uno de los mejores sistemas de vigilancia aérea. Entonces, la precisión en condiciones óptimas perdón, en condiciones óptimas, la multilateración logra precisión con decenas de metros en horizontal en terminales y ASMGCS. Se demandan precisiones de submicrosegundos entre los 10 y los 200 nanosegundos en los tiempos de diferencia de llegada para obtener esta exactitud. La economía nos revela una mayor relación costo-beneficio que un radar primario y, por ejemplo, un radar secundario también. También hay mucha confiabilidad en este tema, ya que tenemos dependencia de sincronización y red backhaul, que es determinista. Siguiente, por favor. Listo. Para entender un poco como las ventajas de la multilateración, vamos a ver la evolución tecnológica en la vigilancia y vamos a iniciar por el PSR, que es el radar primario, que fue introducido para detección básica. Esto detecta, entre comillas, todo, pero es costoso y menos preciso. Una de las ventajas de este PCR es que tiene una detección no cooperativa, ya que no depende de un transpondedor o de alguien que responda en el avión, ¿sí? El SSR es el radar secundario. Este mejora un poco la precisión e identificación, pero usa transpondedores y mejora la identificación. El tema de usar transpondedores lo hace un poco dependiente. Este genera respuestas en alrededor de los 1090 MHz. El siguiente es el ADS-B, que es muy preciso y económico, pero depende del equipamiento de la aeronave. El posicionamiento directo vía GNSS, la alta tasa de actualización y es vulnerable a la integridad de la fuente. Y la multilateración optimiza la vigilancia en áreas congestionadas. Se apoya en señales de transpondedor ADS-B o en estos tiempos de diferencia de llegada para posicionamiento. Tiene una mejor resolución en áreas terminales y montañosas también. Siguiente, por favor. Bueno, acá hacemos una pequeña comparación basándonos en los criterios de precisión, costo y cobertura y frecuencia de actualización también. Entonces, partiendo de la multilateración,
La precisión es muy alta, ya que es dependiente de geometría y sincronización. En un PCR, por el contrario, es media baja, ya que es el reflejo del pulso y puede tener errores. El SSR, que es el radar secundario, tiene una precisión alta y pues está basada en la respuesta del transpondedor, que es el a bordo en la nave. Y el ADS-B también tiene una precisión muy alta, eh, basada en una posición GNSS transmitida por la aeronave. El costo de la multilateración es medio alto, del PSR es muy alto, del SSR es alto y el ADS-B es bajo medio. En la cobertura, la multilateración nos indica que si hay una, que es alta si hay una línea de vista entre sensores limitada por el terreno, que ya lo vamos a ver más adelante. El PSR está limitado por obstáculos y el SSR tiene una cobertura alta y el ADS-B tiene una cobertura muy alta, excelente en zonas con red de receptores. La frecuencia de actualización es alta en la multilateración, que es entre 1 y 2 segundos según la configuración. En el PSR es baja y en el SSR es media. Listo, entonces ya acá continúa mi compañero Omar. Bueno, pues hablando un poco sobre la cobertura limitada que generaron los primeros radares, em, se impulsó como tal la necesidad de adoptar la multilateración, ya que pues la línea de vista era un factor, digamos, bastante importante, ya sea en el ámbito pues, rural o en el urbano, pues con las edificaciones altas. Como tal, aquí eh, prima como tal es siempre estar conectado con tanto tierra como aire. Sigue por. Para el cálculo de las posiciones eh, se realiza pues mediante hiperboloides, siempre y cuando pues hayan cuatro o más receptores, ¿sí? Como tal, se dice que pues un microsegundo es lo equivalente a 300 metros. Entonces, digamos que la resolución que debe tener debe ser, pues, por las decenas de nanosegundos para tener unos buenos resultados métricos. Como tal, la fórmula que nos da la posición de la aeronave, eh, la podemos ver en la parte de abajo, donde P es la posición de la aeronave en la que se encuentra. Eh, R1, pues, es uno de los radares que lo está, digamos así, interceptándolo. eh, y C es la velocidad de la luz, ya pues sería el tiempo que se demoró como tal el flanco entre el radar al avión, bueno, al transporte. Sigue, por favor. En cuanto a este diagrama, aquí pues ya podemos verlo un poco más gráficamente. Se ubican los radares, digamos así, en puntos estratégicos para que, pues, como primer paso se emita desde el transportador del avión a todos los radares como tal que lo circundan. Entonces, ya desde ahí, como segundo paso, lo que sucede es, eh, digamos, como tal, la respuesta eh, desde el radar hacia el avión y ya finalmente, pues, ya se calculan como tal por medio de los tiempos de la comunicación, más o menos en qué ubicación está, pues teniendo en cuenta que si son cuatro o más de los radares que lo están interceptando, em, se puede calcular la tridimensionalidad. Ya pues seguido a esto ya se cogen los datos y se visualizan como tal en el ATC para que pues sean procesados por la torre de control. Sigue, por favor. Y en cuanto a la sincronización temporal, la idea de esto pues no es como tal dejar todo a cargo como tal de la multilateralización, sino que pues
se garantice como tal que siempre haya como un seguimiento en, en que en todos, o sea, siempre esté como apoyada de otros tipos de sincronismos. Digamos, ya cuando eh, lo garantizamos mediante GNS, mediante métodos como el Galileo, eh, ya podemos como tal hacer una metodología más robusta. eh, También pues así podemos como tal implementarlo como tal con más precisión y pues evitar que estas pérdidas, eh, digamos, de comunicación se mitiguen por completo para así salvaguardar la integridad de los usuarios. Sigue, por favor. Ya pues finalmente aquí mostramos como tal un complemento en lo anteriormente mencionado. Como tal, la arquitectura se basa con unas antenas receptoras em, con radiofrecuencia que a la vez se comunican con el transpondedor del avión. Ya pues se basan también, bueno, de allí se trasladan al centro de procesamiento y de allí como tal, a la interfaz. Es importante también mencionar que pues ya se pueden usar como tal lo que son las microondas en estos procesos y la fibra para pues proteger como tal la integridad y la seguridad en la aviación. Siempre se busca como tal la seguridad cibernética porque la integridad de todos los usuarios es crítica y la confidencialidad siempre primar. Sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el flujo de procesos, en el que vamos a profundizar directamente en cada una de estas. Como primera parte se tendrá la emisión de señales, en la cual la aeronave emite señales a su transpondedor o ADSB. Como segundo tendríamos la recepción de datos y time stepping, el cual las estaciones registran la señal y aplican también una marca temporal GNSS. Para esto es importante recalcar que la precisión es importante, dado que un error de un microsegundo implica un error de 300 metros. Por eso, pues este sistema exige una precisión en el rango de decenas de nanosegundos para así lograr resultados un poco más métricos. Como tercero, tenemos el cálculo de posición, en el que el CPS calcula el TDOA. El TDOA como tal, entre un par de recepciones, define una hipérbola y al usar cuatro o más receptores, podemos lograr la posición de la aeronave mediante una intersección de dos hipérbolas. Como cuarto, también vamos a tener la visualización para la TC, el cual este resultado es la posición precisa enviada a la interfaz de control de tráfico aéreo. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de multilateralización, en el que principalmente se tiene la WAM, que es para cobertura extensa en rutas aéreas y áreas de maniobras terminales, que son las TMA. Esta requiere estación distribuidas ampliamente y bajados robustos. Como segundo, tenemos el AirPod de multilateralización, el cual con configuraciones densas para la vigilancia en superficie y movimientos en la plataforma. Como tercero, tenemos la multilateralización híbrida, el cual combina el ADS-B pasivo como unas interrogaciones SSR para así optimizar el espectro directamente.
Bueno, vamos a hablar también de las ventajas de la multilateración, en el cual vamos a encontrar tres precisamente. La alta precisión, el cual nos ofrece datos de ubicación exactos, siendo esenciales en el espacio aéreo terminal. Como segundo, tenemos un costo reducido, el cual es una, ¿cómo se llama? Es una inversión menor en comparación al radar tradicional. Como tercero, tenemos la verificación de la ADCB, el cual mejora la seguridad al actuar como un mecanismo de verificación de la integridad de datos de ADCB. Bueno, una de las limitaciones de la multilateración es la sincronización exacta, en el cual se tiene la precisión en tiempos, es un requisito crítico. Como segundo, sería las obstrucciones físicas, el cual los obstáculos pueden afectar la señal. Como tercero, el alcance limitado, en el cual su cobertura es menor que la del radar primario, por lo que se enfoca en áreas específicas. Siguiente. Bueno, para la fusión de sensores, para aumentar la robustez del sistema, en la multilateralización funciona o aplica la función de multisensorial, el cual esto integra los datos calculados a partir de receptores terrestres y relojes sincronizados como la información proveniente de radares y de los ADS. Así podemos garantizar mayor confiabilidad y disponibilidad de servicios de vigilancia aérea. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de hacia dónde pues está encaminada la multilateración. El objetivo principal es que se llegue a sistemas que sean más inteligentes, seguros y tridimensionales. ¿Por qué tridimensionales? Porque se está trabajando en la multilateración 3D para obtener una mayor precisión tanto vertical como horizontal y también en receptores que sean de menor costo. Además, se están fortaleciendo los algoritmos y se están integrando con redes ATM inteligentes con el fin de evitar, pues, digamos, tener un sustento en caso de que fallen los sistemas GNSS. Para el futuro, la ciberseguridad para la multilateración es prioridad, ya que se van a incorporar tanto mecanismos de autenticación, protección contra cuestiones como el spoofing o el hardening en los centros de procesamiento. Y por último, pues se está investigando el uso del TDOA asistido por tiempo para los receptores que no son sincronizados y la inteligencia artificial con el fin de rechazar las interferencias y optimizar las señales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al área de la regulación. La multilateración está regulada en el anexo 10, volumen 4, específicamente en el capítulo 6 pues por la OASI. Digamos que el objetivo que tiene la OASI es que haya una operación segura, estandarizada y coordinada a nivel mundial. Allí se establecen tres requisitos funcionales clave. Primero, que el sistema debe entregar una información completa en cuanto a datos de latitud, longitud y altitud, y adicional a ello debe proporcionar la identificación de la aeronave. Segundo, este debe ser compatible con los transpondedores de los radares SSR en los modos tanto A, C y S, y también con el ADS-B. ¿Esto con qué fin se hace? Para garantizar la interoperabilidad con la infraestructura existente y evitar conflictos pues en el espectro radioeléctrico. Y tercero, debe integrarse con los sistemas pues del control de tráfico del tránsito aéreo
y para que pueda operar de forma fiable, incluso en entornos de tráfico que son complicadas, que es densos, como los aeropuertos o en zonas terminales, para mantener precisión y continuidad. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a abordar acerca de los dos pilares técnicos principales, que es la protección del espectro radioeléctrico y los requisitos del rendimiento de la multilateración. Sobre el espectro radioeléctrico, el anexo de la multilateración pide que se opere entre 1030 MHz para interrogación y 1090 MHz para la respuesta. Estas son las frecuencias estándar de los transpondedores. Además, se debe cumplir con el reglamento establecido por la OIT y se deben minimizar las interferencias con sistemas críticos como el ACAS, el SSR y el ADSB. Y en cuanto al rendimiento, se definen varios aspectos. Por un lado, la precisión horizontal y vertical en el espacio aéreo. Luego tenemos la integridad para mantener, digamos, establecer alertas en caso de que se presenten errores. Tenemos continuidad y disponibilidad de servicio para que pues, se mantenga de forma, como dice la palabra, continua. Y debe tener como un tiempo de actualización mínimo de que sea menor o igual a 1 segundo en el espacio terminal. Esto es clave pues para que exista una operación y se puedan tomar decisiones en tiempo real. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto al área de aplicaciones, pues en sectores generales, digamos que la multilateración se puede usar en aspectos como el seguimiento de activos, industriales, la navegación y emergencias públicas. Pero si ya hablamos acerca de la aviación, tiene 3 usos principales. Por un lado tenemos la vigilancia aeroportuaria, tanto en superficie como en aproximación, la cobertura en terreno complejo, donde quizás el radar, bueno, si los sistemas de radar puedan fallar, y por último tenemos el respaldo a sistemas primarios para añadir redundancia y pues tener pues sistemas de soporte en caso tal de que alguno otro falle. Bueno, finalmente para hacer un poco más visual el entendimiento de la multilateralización, hicimos un prototipo un poco a manera educativa, donde vamos a ilustrar el cómo funciona la multilateralización. Entonces, Pablo, ¿puedes dar clic ahí en la sección de prototipo educativo, por favor? Gracias. Bueno, este fue un prototipo que desarrollamos mediante la herramienta de Lovable, que nos sirve para prototipar mediante inteligencia artificial. Entonces, esto describe un poco los pasos que mis compañeros ya explicaron anteriormente. Y si quieres, dale ahí en iniciar, por favor. Fíjense que el primer paso va a ser la emisión del transpondedor de las señales. El segundo paso es la recepción y el timestamp que va hacia las estaciones o hacia estas antenas. El tercer paso es el cálculo del TDOA, es decir, de los tiempos de diferencia de llegada. Y pues esto acá nos va a servir para trazar esas hiperboloides. Y finalmente, a partir de la comparación de estas hiperboloides, nosotros podemos obtener la posición real y la posición de manera casi que es completamente detallada y específica del avión, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla también contempla un poco la visualización y exploración en el ATC, que nos da un control del tráfico aéreo y pues esto se ajusta completamente a lo que hace la multilateralización en entornos montañosos o entornos de relieve. Y bueno, estamos viendo un poco de cómo sería ese funcionamiento. Entonces, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.